Grabando. Hola, buenas noches. Hoy tenemos a nuestro compañero y amigo José Limonuera y con el tema con el hombre verde. Y un saludo para Ana, porque no se ha podido estar con nosotros. Cuando quieras, José Luis. Muy bien, un saludo para Ana, que me ha dicho que estaba enfermita y que hoy no podía estar con nosotros. Si Sí, te parece, le doy a compartir pantalla. Después de lo sí. accidentado del tema, vamos a, Pero por lo menos lo hemos conseguido. claro, poquito a poco, esto es como todo. Esto de ser novato tiene sus inconvenientes. Exactamente. Vamos a darle a compartir pantalla para que podamos ver lo que es la figura del hombre verde. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿y qué es un hombre verde? Porque suena un poco extraño y suena bien. Pues este personaje le dediqué una diapositiva, le dediqué un libro, pero ahora no me funciona a mí esto. Espérate, porque no me funciona el ahora. Bien, le dediqué una Tarda un poco. monografía porque como sabéis, en mi tesis, el Gargolarium, que era un estudio de la simbología y de la iconografía de las gárgolas, pues aparecía un personaje de manera insistente, tanto en gárgolas como en decoración de catedrales y demás, que era el famoso este hombre verde, ¿no? Que es un personaje que es muy peculiar, que iremos viendo los distintos tipos de hombres verdes que hay y su significado. Fijaros que es una figura que se da sobre todo en la cerámica, en la decoración de las catedrales, incluso cuando hice el libro me valió un premio de investigación de la editorial precisamente porque era un tema que no había nada escrito. Incluso fijaros que aparece en la invitación de boda del príncipe Charles, aparece aquí una figura de un hombre verde con todo lo que conlleva dentro de su simbología, ¿no? ¿Y quién es el hombre verde? Pues precisamente esta obra, este libro que escribí, fue inspirado en el Gargolarium y observé que existía esta figura a lo largo de todo el medievo, tanto en las catedrales románicas como las góticas, como hasta incluso la última financiada por los templarios, como es el caso de la capilla Roslin en Midlothian, en Escocia, que era la antigua de San Mateo. La capilla Roslin, después hablaremos de ella, pero es una capilla que no fue concebida como tal, fue concebida como un sitio de iniciación de corte masónico, ¿no? Pero después hablaremos de ella con mayor profundidad. Esta figura no es una figura que sea nueva, es una figura que se pierde su antigüedad en la noche de los tiempos, junto con los laberintos, con las espirales, con los círculos y los demás elementos. Por lo tanto, podemos decir que es una figura que acompaña al hombre casi desde su génesis, ¿no? Desde casi las cavernas, ¿no? Y podemos ver perfectamente los primeros síntomas, las primeras representaciones de esta figura, tanto en Nepal como en la India, que son las más antiguas. La iconografía que aparenta son simplemente un rostro humano, que casi siempre suele ser de hombre, que tiene brotes de vegetación, tanto por nariz, boca y otras partes de la cara, conllevando además que dichos brotes pueden surgir diferentes tipos de frutos y cada fruto tiene una simbología distinta. En esta presentación no he entrado en el significado de cada uno de esos frutos y su simbología, pues si no, se nos haría una presentación de más de 300 diapositivas. Solamente hacernos la idea de que cuando representa una bellota tiene un significado, cuando representa un limón tiene otro distinto, y va a depender su significado no solo de lo que esté allí representado, sino también de la ubicación donde se encuentre. Podemos además entender que dentro de esta figura de representación de hombre verde o de ser o de dios de la naturaleza, aparecerán también entremezclados, y después lo veremos en algunos de los dibujos que ilustran el libro del hombre verde, veremos también que aparecen pequeños ratoncillos, aparecen animales del bosque y demás, para darle mayor relación de profundidad entre la figura representada y su vinculación con la naturaleza. Ese complejo simbolismo que nos encontramos en el arte medieval, vamos a ver cómo es una figura que se sintetiza y se mimetiza con su entorno, haciendo que un motivo pagano llegue incluso a formar parte, una parte muy importante de la decoración de corte cristiano, tanto en catedrales, iglesias,
abadías, etcétera. Pero, ¿cómo llega a un símbolo pagano a estar representado en las catedrales? Es lo que nos produce una cierta exacción cuando lo vemos, ¿no? Podemos entender esa cristianización de lo pagano porque en los comienzos, en el principio, cuando la iglesia era joven y no tenía una estructura básica perfectamente definida, ni tenía una iconografía sentada, pues empezó a adoptar una serie de símbolos paganos, entre ellos este tipo de dioses o este tipo de figuras iconográficas, ¿no? Y será absorbida de tal manera que a partir de los siglos 9 y 10 se representará en numerosos manuscritos iluminados, asociándose incluso, por un lado, a la figura del demonio, pero por otro a la figura del Dios creador, ¿no? En este caso la figura de Dios o incluso la figura de Jesucristo, como veremos posteriormente, que se cita en algunos momentos de la Biblia, ¿no? La vinculación de esas cabezas foliadas con el mal, que en un momento determinado se asocia a partir del siglo VIII, se lo debemos a Rábano Mauro, que entendía que tal eflorescencia de vegetación, tal carga de frondosidad representaría el pecado carnal y la lujuria, y por lo tanto llevaría al hombre al infierno eterno. Sin embargo, en las representaciones que podemos ver en las diferentes catedrales, altares y demás, veremos que esa representación lo que va a significar es un símbolo de vida. Por ejemplo, en la Catedral de Sevilla nos encontramos que la representación fundamental de la ornamentación de la fachada externa es la vid. Y la vid lo que va a representar justamente lo que simboliza es la sangre de Cristo, la renovación, la resurrección, ¿no? Entonces vemos que la Iglesia lo va a entender también como un símbolo de vida. Un símbolo de vida eterna y de la resurrección en Jesucristo. También lo vamos a ver al hombre verde casi siempre escoltando a la figura de María. La figura de María esperando al niño Dios, como la fuerza de la naturaleza que está esperando precisamente en la promesa del nacimiento de Jesucristo, está esperando precisamente la resurrección de la vida y el avance dentro de lo que sería la vida cristiana, ¿no? Su origen específico se desconoce. Es decir, yo diría que la primera monografía dedicada por completo a la figura del hombre verde la escribí hace ya, pues fíjate, en el año 2016. Se desconoce por completo. Las primeras representaciones las tenemos en la India y en Nepal, mediante las cabezas Kala. Las cabezas Kala son unas figuras impresionantes, ahora veremos alguna imagen de ellas, que están datadas entre el 7000 y el 9000 antes de Cristo, en la zona de Indonesia, y se colocaban en los templos para evitar la entrada del mar en los lugares de culto. ¿Eh? Pero no solo era una aplicación exterior, sino que también era una aplicación interior y también se colocaban en el interior de las casas para evitar la entrada del mal. Vemos ahí una ilustración precisamente de una cabeza cala. Vemos otra aquí en la que podemos ver cómo los zarcillos salen de la boca. Son figuras impresionantes. Vemos otra. ¿Y de dónde viene esta historia de las cabezas cala? Las cabezas cala fundamentalmente viene de la tradición antigua, hemos de entenderla en su momento, por supuesto hoy día sería una barbaridad, de en la batalla al enemigo que de verdad era valeroso y moría en combate, lo que se hacía era que se le cortaba la cabeza y se ponía como adorno a la entrada de la casa, pero no como un adorno normal, sino como un adorno de protección, en la cual ese espíritu valeroso quedaba cautivo del hombre que lo había matado, ¿no? Y entonces estaba protegiendo la casa y su entorno. Pero ¿qué ocurre? Como era una cabeza de un ser humano normal, con el tiempo se acababa pudriendo. Y lo que se hacía era que se rellenaba de hojas aromáticas todos los orificios de la cabeza. O sea, ojos, nariz, oídos, boca. Y de ahí se piensa que podría ser el origen del nacimiento de las cabezas cala y su representación, ¿no? Y por tanto casi del hombre verde. La imagen del hombre verde posee variedad de motivos. Se encuentra en multitud de culturas alrededor de todo el mundo y con diferentes acepciones y simbologías. En primer lugar, se interpreta como un símbolo del renacimiento relacionado con el crecimiento justamente de la vida en la primavera y es imposible afirmar
que tenga otro tipo de interpretación dentro de lo que sería su propia ubicación espacial y por lo tanto al tener una ubicación espacial distinta, cada cultura le va a dar un significado distinto. Pero en general hay un consenso muy claro en el sentido de que se entiende como un dios de la naturaleza, un dios un regenerador de vida, un dios dador de vida, ¿no? No obstante, podemos entenderlo como una forma de carácter naturalista y decorativa, porque su motivo es muy simple. Es un rostro, como hemos dicho con anterioridad, generalmente de hombre, aunque también los hay de mujer, ¿eh? Existe alguna muy breve representación de mujer verde, pero casi todos son hombres verdes, ¿no? Y que tiene un denso follaje, que su rostro está compuesto muchas veces por hojas de árbol y veremos como todavía esa tradición se conserva en unos lugares de origen celta, como puede ser Inglaterra, Irlanda, Escocia, etcétera, y que lleva una barba frondosa entremezclada con ramas, flores, frutos, etcétera, ¿no? Y que además estos le pueden salir de la nariz, de los ojos, teniendo un significado muy determinado que veremos un poquito más adelante qué es lo que significa si sale por un lado o sale por otro. Aquí tenemos un grabado de 1887 de un grabador suizo en la que podemos observar el origen de la cabeza de un hombre verde y cómo todos los elementos que hay alrededor es una vegetación frondosa, animales y demás, porque se llega a relacionar en un momento determinado con otros dioses de la naturaleza que también vamos a analizar en esta exposición. Gatos, leones, demonios, todos están representados en los diferentes monumentos que contemplan un hombre verde. Incluso cráneos humanos, en los que la representación de los brotes de viñas o de otro tipo de representación o de vegetación nos dará el mensaje de la idea de la resurrección o del vencimiento de la muerte. Esta grandiosidad de esta figura lo que nos va a indicar precisamente son diferentes elementos de una fase alquímica que sería interesante establecer la relación, que hoy no vamos a hacerlo, pero que podría ser objeto de otra exposición más adelante sobre las diferentes fases de la alquimia y su representación en las diferentes fases de la evolución del hombre verde, ¿no? Es un personaje que a veces los historiadores lo confunden con el famoso hombre salvaje. Sin embargo, no tiene nada que ver una cosa que otra. Y bien, se ha consensuado por los diferentes historiadores del arte que es una cuestión académicamente aceptada que el hombre salvaje simplemente representa la antigüedad de un lugar o un determinado linaje, siendo contrario al espinoso tema de los hombres verdes. El hombre salvaje casi siempre veremos que se representa como un hombre que porta una garrota, que va cubierto de pelo todo el cuerpo y que la función fundamental que tiene es la protección de la fe, en este caso cuando ha adoptado la entrada de un templo, ¿no? Algunos ejemplos de hombre verde también durante el gótico se llegan a confundir entre el hombre verde y el hombre salvaje, incluso llegándolos a plantear preñado. Yo le digo preñado porque como no es un ser humano propiamente dicho, sino que es un personaje de la naturaleza, se encuentra preñado. Y se encuentran los dos únicos hombres verdes que conozco que existen preñados, son representados con esperando vida o dando a punto de dar vida, se encuentran representados en la Catedral de Sevilla, ¿no? A lo que le dediqué parte del libro de las gárgolas de la Catedral de Sevilla. De igual manera, podemos distinguir que dentro de esta corriente con el hombre verde podríamos hablar de una corriente esotérica y oculta, ¿eh? Precisamente a través de la evolución de la inmigración de las diferentes personas, a través de las diferentes culturas, va adquiriendo unos tintes distintos que hacen que esa representación esotérica de esta figura tan extraña como podría ser el hombre verde tenga lugar con unas tradiciones distintas y en cada lugar. Por eso la figura del hombre verde, la teoría que hay es que viene de la India a través de las diferentes inmigraciones y la circulación de los clérigos y demás, llega hasta Escocia, de Escocia baja a Irlanda y de Irlanda baja a Inglaterra, pasa a Francia y el último ejemplo que tenemos de hombre verde, al menos que yo conozca, y, y he conocido mucho, tengo clasificado alrededor de 2000 hombres verdes distintos, se encontraría en España y precisamente en España los últimos aquí en Sevilla, ¿no? En la Catedral de Sevilla. Porque en el norte de África no pasa esa tradición de carácter celta, ¿eh? Se queda en la última catedral que se hizo, la número 14, que es la Catedral de Sevilla.
Podría ser una forma de explicar precisamente estas historias medievales, con un carácter literalista y que podría llevarnos incluso a el concepto de una extraña historia en la época de Rey Esteban de unos niños verdes que aparecieron en un pequeño pueblecito de Sulfur, de nombre Bulpit, y que no envidiaría nada al comentario, al relato de Marco Polo, y que posteriormente sería plagiado en tiempos modernos para trasladarlo a Cataluña, situándolo en un pueblecito inexistente que se llama Banjos, que no existe. Aquí tenemos el ejemplo de esos famosos niños verdes que salieron incluso en los periódicos, incluso se les daba de comer y no se negaban a comer, solamente comían unos productos muy determinados y murieron casi de inanición. Pero claro, el carácter de esta figura del hombre verde cambia también de significado y cambia también de objetivo al ser sincerado por la mano del cantero, ¿no? Algunos, como Ricardo de la Sierva, lo tratan como si fuera una simple broma del cantero y, en fin, sin mayor idea. Sin embargo, conociendo los antecedentes de los canteros y conociendo el que llevo años estudiando precisamente el argot de los canteros, que se llama la pantoja, y diferentes tipos de representaciones simbólicas, podría a su vez tener precisamente un hondo y profundo simbolismo de tipo esotérico y cabalístico, que iría evolucionando en función a la evolución de los mismos canteros y de los planes iconográficos desarrollados en las diferentes catedrales. Podemos, por tanto, observar que la evolución de las representaciones son paralelos al carácter precisamente de cada una de esas mensajes que querían transmitir los canteros. Pero claro, ese mensaje que quieren transmitir los canteros también puede estar supeditado al plan iconográfico de quien ha diseñado ese plan para una catedral muy determinada, no solamente por el tema del cantero, por lo cual nos vamos a encontrar con dos ramas distintas de posibles interpretaciones. Una, la del plan iconográfico de la persona o de las personas que deciden el plan de esa catedral, y otro, el plan iconográfico de los canteros, que no siempre van a estar relacionados y que va a servir de base para una serie de cultos paganos, una serie de mensajes de carácter esotérico y exotéricos con X, para dar un significado totalmente distinto y que muchas veces no va entrelazado con el significado iconográfico. Por lo tanto, podemos decir que tiene diferentes vías de interpretación, ¿no? Algunos autores hablan de hasta 7 tipos de vías de interpretación de cada uno de los elementos iconográficos representados, ¿no? Los diferentes autores o escritores o historiadores nos hacen una referencia de una posible interpretación de lo que podría significar el hombre verde, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que podría representar el retorno a la edad dorada de la civilización, donde el hombre y la naturaleza eran uno solo en comunión con Dios. Otro nos dice que podría ser referencia a cultos anteriores y a otras religiones asimiladas, ¿no? Por la religión católica. Otros que estarían adaptados a los distintos símbolos propios de religiones anteriores y asimilados por el cristianismo, ¿no? Como el caso del hombre verde o el uso de las mitras en base a la religión del dios Mitra, que eran sus sacerdotes, llevaban en la cabeza como cabezas de pez y vestían con una especie de estela imitando las escamas de los peces. Otro por o el uso de un lenguaje críptico y simbólico solo para iniciados, es decir, podríamos interpretar que tanto la ubicación como la significación como la representación iconográfica de los hombres verdes, dependiendo de su ubicación y localización, podría tener un significado totalmente distinto y sobre todo con respecto a la representación iconográfica, ¿no? Y el uso del don de lengua basado probablemente en la capacidad de interpretar un lenguaje hermético o argótico propio de sociedades iniciáticas, ¿no? En la que el gran Fulcanelli, a través de sus grandes obras como son El misterio de las catedrales y Las moradas filosofales, nos va a dar pistas de cuáles pueden ser las diferentes interpretaciones. Tampoco, como he dicho con anterioridad, podemos saber si la ubicación tiene algo que ver o tiene una simbología determinada, porque se ubican en cualquier lugar. Es decir, nosotros cuando
Yo tengo un juego con mi familia, justamente cuando vamos a una catedral, es buscar el hombre verde. Y la verdad es que lo encontramos desde en una base de columna o en lo alto de un capitel. Hay una pista siempre que está cerca de la Virgen María, siempre. Es decir, si tú ves, por ejemplo, en una catedral y hay una representación de la Virgen María, lo más posible es que muy cercano o incluso a los mismos pies de la Virgen María aparezca un hombre verde. Entonces, lo podemos encontrar como si fuera un defensor de la fe, igual que era en su momento el hombre salvaje, como vimos con anterioridad, ¿no? Podemos encontrárnoslo en cualquier lugar, es decir, como he dicho con anterioridad, en la base de una columna, en un capitel, como un elemento de decoración, decorativo de un altar, en fin, podemos, pero siempre con un concepto demiúrgico, como una fuerza creadora, impulsora de la naturaleza y de la comunión del hombre con la misma. Por tanto, podemos clasificar de diferente manera diferentes tipos de hombres verdes, por ejemplo. Uno, que es el más común, el hombre cubierto totalmente de hojas y follaje en general, en la que además, dependiendo, como hemos dicho, del fruto, en este caso aquí lo que hay son bellotas, dependiendo del fruto tendrá una interpretación y una simbología. Vemos aquí cómo aparecen algunos animales que están camuflados dentro de la cabeza del hombre verde. Por ejemplo, aquí podemos ver la representación de un búho, aquí podemos ver la representación o de un conejo o de un ratón de estos grandes. Aquí, por aquí hay un ratoncillo chiquitín, aquí un caracol. Vemos como hay una plena simbiosis entre cada uno de los elementos que lo conforman, ¿no? Otro es una cabeza de hombre con vegetación que vomita de su boca, pero que crea formas geométricas de distintos significados, de tal manera que incluso se adapta al entorno en el que está, incrustándose o incluso rebosándolo, ¿eh? Y que depende, creará diferentes tipos de lacerías y demás, y que creará una serie de juegos geométricos que pueden tener también su propia interpretación dependiendo del tipo de lacería, dependiendo del tipo de estructura que forme. Otro es precisamente, es uno de los que más impresiona cuando lo ves representado, es una cabeza de hombre de la que le salen de los ojos, de la boca, de los oídos, le salen los diferentes tipos de vegetaciones y lo que significa simplemente, por ejemplo, si sale de los ojos, que percibiréis a través de dicho órgano cómo procrear la palabra de Dios y da su fruto en vosotros. Ese mismo mensaje se puede estar si lo es por los oídos, ya que escuchando la palabra de Dios germinará y dará fruto como nuevo cristiano, y así en cada una de las partes en las que intervenga, ¿no? Por la boca sería la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Hombre verde cubierto de hojas preñado, aunque ya digo, es una cosa muy extraña porque tan solo conozco dos y los dos están en la Catedral de Sevilla. No conozco, y si alguno de los oyentes de este programa conoce algún sitio donde haya un hombre verde, rogaría que me lo comunicara porque tan solo conozco estos dos y se encuentran ya, digo, en la Catedral de Sevilla. Podemos ver que es un hombre verde preñado por los pechos, que los tiene turgentes, la barriga, que la tiene hinchada, como un hombre verde que esté preñado, ¿eh? Y que a diferencia de, por ejemplo, cuando hemos dicho que con anterioridad se confunde con el hombre salvaje, en la figura del hombre salvaje sí existe la mujer salvaje. Es igual que el hombre salvaje, cubierto de pelo y demás, pero tiene una característica que muchas veces se representa como un ser preñado, ¿no? La mujer aparece preñada dando lugar a su propia naturaleza, no como la del hombre verde, que al estar preñado lo que nos indica es que es una fuerza superior de la naturaleza, que es una fuerza regeneradora, que es un dios que no tiene sexo, ¿no? A pesar de que su aspecto sea de hombre. Otro tipo es el de las cabezas de animales o grutesco, que se le llama así, en la que salen por la boca pues todo tipo de zarcillos, de vegetales y demás, y que pueden ser leones, dragones y demás animales de carácter mitológico, que no son propiamente hombres verdes, pero sí forman parte del concepto de hombre verde o del concepto de la fuerza de la naturaleza regeneradora, ¿no? Otro hombre verde del que salen de la boca distintos elementos o figuras, incluso animales de carácter mitológico. Aquí vemos un hombre verde del que le salen dos cabezas de dragón, recordando
a la hipostasis cristiana. Si es un término que es complicado, pero la hipostasis realmente lo que indica es las distintas naturalezas de un ser, ¿no? Por ejemplo, podríamos entenderla como una hipostasis la naturaleza divina, ¿no? Porque es Dios, es hombre y es Espíritu Santo. Pues la hipostasis también se representa y se representa desde muy antiguo, es decir, las primeras manifestaciones de hipostasis que tenemos las tenemos en la zona de los mayas, pero también tenemos hipostasis con el hombre jaguar y demás, en la que se representa una boca de la que sale un jaguar y demás, pero también la tenemos en diferentes tipos de representaciones romanas, griegas, etcétera, ¿no? Una de las hipostasis más impresionantes que hay hechas, precisamente dentro de la estatuaria gargolaria, se encuentra en Batala, en el monasterio de Batala, en Portugal, que es una figura de la que le sale de la boca otra figura a su vez, con una cabeza de niño. Otra forma de otro tipo de hombre verde es aquel que realiza gestos de burla al espectador, bien guiñándole un ojo o bien sacando la lengua, lo que significa que le hace partícipe de un secreto. Es decir, es como si yo te guiño el ojo y como diciéndote, tú sabes, ¿no? Pues es básicamente eso. Y ese secreto lo que va a representar es la muerte, ¿eh? Es un homenaje precisamente a la diosa Kali, que en sánscrito significa el color negro y cuyo femenino es Kala, que significa la oscuridad. Entonces, cuando veamos un hombre verde que nos está guiñando un ojo o que nos está sacando la lengua, lo que nos quiere decir es que ese lugar es sagrado y que además tiene un secreto, ¿eh? Y ese secreto está cerca suya, evidentemente. Lo único que tendremos que hacer es seguir la orientación de los zarcillos que le surjan de la boca o de los diferentes elementos que lo compongan. Y por último, una calavera de la que brotan diferentes elementos que también puede traer un papel como símbolo de pervivencia de la palabra y de la obra de Dios y que supera a la muerte física fundamentalmente. Podemos, por tanto, establecer que es una figura que tiene multitud de interpretaciones en todos los sentidos, pero que su base fundamental, aparte de la India, es el desarrollo que hacen los celtas, ¿no? Los celtas tenían la certeza de que el alma del ser humano residía en la cabeza. Si nos fijamos, las representaciones de hombre verde son solo cabeza. No se representa el cuerpo entero, en contra de lo que es el hombre salvaje, que sí se representa con su anatomía por completo, ¿no? Y precisamente al residir en la cabeza y estar llena de naturaleza, lo que va a representar es un círculo maravilloso de entre los hombres y los dioses que se funden en una sola entidad en la naturaleza y los cuatro elementos que la representan. Por ejemplo, ese significado lo tenemos aquí en esta figura. Su reunión terminará, vale, en 10 minutos. En esta figura en la que de la capilla Rosling, en la que representa precisamente ese círculo, esa eternidad, esa figura que vuelve una y otra vez. Podemos entender que la figura de un hombre del que surge la naturaleza por la boca, también la podemos representar en un paralelismo simbólico con la figura de Cristo o con la de Dios Padre, ¿no? Y lo vemos en la Biblia, precisamente en el Mateo 13:23, que dice, más que él fue sembrado de buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos en Marcos 9:9-10 que nos dice, y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado a los muertos y guardaron la palabra entre sí, discutiendo que sería aquello que resucitará a los muertos. O en Lucas 8:11, que nos dice, esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Por lo tanto, relaciona. Pero ¿cuál es el verdadero origen? Porque una cosa es la representación de las cabezas calas y otra cosa es lo que nos dice la Kabbalah o lo que nos dice la Biblia sobre el verdadero origen del hombre verde. Y esto atribuyen su maternidad a Lilí y al arcángel Samael, según el Zohar, que es uno de los libros de la Kabbalah. El Génesis bíblico nos narra que los orígenes de Lilí fue la primera mujer que Dios creó para Adán. Vemos que tiene una serie de características, tiene alas, tiene patas de pájaro, etcétera. Pero ella era al ser hecha a semejanza de Dios, era rebelde,
no consentía en las posturas sexuales quedar supeditada a la figura de Adán, con lo cual se fue a una laguna cercana, abandonando el Edén, y donde estuvo manteniendo relaciones con los demonios. Dios envía al arcángel Samael para que la haga entrar en razón y vuelva, pero lo que hace Lilith es que seduce a Samael y a consecuencia de esa seducción nacen diferentes hijos, ¿no? Ahora veremos algunos de los cuales. En la Kabbalah se describe a Samael como la severidad de Dios y lo sitúa en el Beriá, uno de los globos del árbol de la vida. Vemos aquí la representación del arcángel Samael. Según se dice, según Doré, según se dice, Samael se convirtió en el esposo de la primera esposa, como ya hemos dicho. Entre ellos tuvo 2 hijos, tuvo muchos, ¿no? Pero Dios lo condenó una vez que había ido Samael y se dio cuenta que Samael había caído en la perversión con Lili. Lo que hizo fue castigar a Lili con que toda su prole, toda la que tuviera, moriría en esa misma noche. Con lo cual, los 2 primeros dioses que ella parió, que son Asmodeo, considerado como la espada de Samael, y el hombre verde, que se consideró como el dios de la regeneradora naturaleza primigenia, ¿no? Pero a partir de ellos dos, el resto murieron según iban naciendo, según los iba pariendo Lilith, ¿no? De ahí viene la leyenda de Sumeria, en la que llevan una figura para colgarla al niño del pecho, que sería un diablo, para proteger precisamente de la Lilith que viene por la noche, que provoca la muerte súbita en los bebés y demás. Es una mitología bastante interesante y que se podría desarrollar. Samael en hebreo se traduce como el veneno de Dios, la ceguera de Dios. Es un encaje de la tradición talmúdica y posmalmúdica, es decir, una figura que es el acusador o el adversario. Satanás, como se menciona en el libro de Job, el seductor, o el ángel destructor, el Mashí, como se menciona en el libro del Éxodo. Vemos que tiene unos padres muy sui generis, el hombre verde. Vemos también que otros autores como Mann y Lyle nos dicen que en la Catedral Pirenaica de San Bernard de Comín existe un relieve en un capitel en la que se representa a una mujer con alas y patas de pájaro, que la vimos en la representación anterior de Lilith, que está dando a luz a un personaje dionisíaco, que en este caso sería el hombre verde, que se pueden ver algunos zarcillos saliéndole ya de la boca, ¿no? Tiene una peculiaridad, que esta ciudad Comins no solo nos relata el nacimiento del hombre verde, sino que también tiene la tradición de que contenía la sepultura de Herodes Antipas, el rey de Judea que mandó matar a Juan el Bautista. Ese rastro lo podemos seguir a lo largo de toda Europa. Existen representaciones del hombre verde en toda Europa. Aquí en España tenemos la pila bautismal de la iglesia del Hospital de Quiroga en Lugo, donde hay una relación muy extraña entre la representación del hombre verde y un dios antiguo como es el dios Cernunnos. No sé si el personal conoce cuál es la representación del dios Cernunnos, pero lo vamos a ver ahora en la representación que tenemos aquí, en la que aparece una especie como de dios con con cuernos y con cabeza de ciervo, que precisamente basado en el concepto de que el ciervo pierde y recupera todos los años su cornamenta, pues también representaría lo que sería la resurrección, ¿no? Porque después de la muerte humana sobrevendrá el renacer garantizado por el dios de la noche y de la muerte, que sería el psicopompo cernuno, ¿no? Es un claro símil entre el invierno y el renacer de la primavera, entre el nacimiento y la muerte diaria del sol, en fin, es decir, que la vida renace justamente después de la muerte, ¿no? Y podemos verlo en diferentes representaciones en las que, y sobre todo desde la prehistoria, la figura del hombre y el animal se funden en una sola, ¿no? Como podemos ver aquí en un antropomorfo que tiene cuernos y demás, o incluso en la representación de los diferentes chamanes siberianos. Los cuernos siempre han tenido una connotación positiva hasta que la Iglesia Católica lo consideró como una señal de infidelidad, ¿no? Pero siempre se ha contenido una opinión positiva, sobre todo porque era un símbolo de sabiduría y de conexión cósmica entre el cielo y la tierra, ¿no? Precisamente por las ramificaciones que hacían que estuviera más cercano
a las energías propias de Dios, ¿no? Es más cercano al cielo y por lo tanto más cercano a la interpretación de todo lo que venía de lo divino. Se considera además signo de virilidad y de fertilidad, ¿no? Ya que los cuernos de los ciervos están repletos de receptores androgénicos, lo que sería el equivalente a la testosterona durante la pubertad, siendo de tal manera que en la China tradicional el afrodisíaco más codiciado era precisamente por esa cantidad de testosterona el cuerno de ciervo adolescente, ¿no? Por concentrarse en él precisamente esa sustancia. Incluso podemos verlo que en la tradición oral todavía se conserva el término horny, usado en inglés para un estado de excitación sexual que deriva de la palabra horn, que es cuerno. Incluso en la mitología hindú, Shiva, Rudra de los Vedas, pasa la mayor parte de su tiempo en los bosques del Mantaka, tanto que se llega a convertir en un personaje asilvestrado, vestido con pieles y cuernos de ciervo, quedando como lugar sagrado justamente ese bosque que se llama Vigrattali o algo así. Mi indio es muy pobre, que traducido quiere decir la morada de los ciervos. Vemos aquí un ejemplo de representación en el que vemos un señor con unos cuernos prominentes. Antiguamente los dioses, y sobre todo los dioses sumerios, cuanto más cuernos tuviera, más poderoso era, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar como el dios Enki, pues tiene, me parece que son 6 cuernos, su padre tiene 2 cuernos más, etcétera, ¿no? Porque era un signo de poder, de virilidad, etcétera. Aquí lo hemos rodeado de todo tipo de animales, ¿no? Un tigre, un rinoceronte, un elefante, una cabra, en fin, como signo precisamente de esa comunión del hombre con la naturaleza, ¿no? De ese Dios con la naturaleza. Incluso ese tipo de representación con un triángulo que hemos visto en el pecho, nos va a recordar algunas de las figuras que han aparecido precisamente en Göbekli Tepe, ¿no? Y se le denomina a este tipo de Dios el Dios Shiva Papachuti, el señor de los animales. Pero vemos también que hay otra serie de personajes que van a utilizar los cuernos como un signo de, eh, de, de poder, ¿no? De cercanía a los dioses, ¿no? Como por ejemplo Alejandro Magno se representa en su casco, siempre lleva en su casco 2 cuernos como de poder, ¿no? De tal manera que el Corán llama a Alejandro Magno Dul Qarmajin, el de los 2 cuernos, ya que al conquistar Egipto se le proclamó hijo del dios Zeus Amón. Vemos aquí una moneda, ¿eh? En la que vemos a Alejandro Magno con su yelmo con los 2 cuernos, al otro lado vemos una victoria, en su mano sostiene un aniqué, es decir, el triunfo, ¿eh? Y vemos aquí la representación precisamente de Zeus Amón, también con 2 cuernos de carnero. Al tener también entenderlo y podemos relacionarlo con otra figura que posee cuernos, como sería el... Bien, como decíamos, podemos establecer a su vez una relación entre el dios cornudo y el dios romano Mercurio. Y esto a su vez con el dios Botán, que es el famoso Odín, ¿no? Y esta relación no es meramente casual, ya que Botán o Odín era el jefe del grupo mayor de caza, el denominado horda salvaje, que incluso tiene apariciones en los cielos y se escuchan el estruendo de los caballos y demás. Y que estos lucharán con sus enemigos en el fin de los tiempos, en el famoso Ragnarok, que significa el fin de los tiempos, en el que pierden todos, mueren todos y el fin de la era de Odín y de los asgardianos, fallecen todos en esa cuestión. Espérate, y ahora se ha puesto el rebelde. Ahora. Entonces, en este afán de domesticar al cristiano y hacerle olvidar sus cultos paganos, lo que se hace es que se le relaciona con una iconografía propia del diablo. Entonces empezamos a ver todo lo que tenga cuernos como una cuestión propia del diablo, ¿no? De hecho, y se me ha olvidado antes citarlo, precisamente uno de los orgullos de los siervos con respecto a su señor era que el señor se antojara de una de sus mujeres de la casa, la hija, la mujer, quien fuera, y se la llevara al castillo para tenerla, ¿no? Para lo que fuera, los menesteres que decidiera el señor. Y como premio le daba unos cuernos que colgaba a la entrada de la casa, con lo cual todo el que pasaba por allí sabía que había sido distinguido, una extraña distinción,
por el señor del terreno y tal, en la que, aparte de haberle dado la hija o la mujer para su uso y disfrute, era un signo de privilegio y por esos cuernos colgados le permitía cazar en los cotos privados del señor, cosa que estaba vedado al resto, ¿no? Como se me había olvidado. Entonces, volvemos al tema del diablo con los cuernos, ¿no? Y entonces, automáticamente los cristianos lo que hacen es que dotan de cuernos a Satán y por tanto la relación con todo lo malo sería también el dios Saturno, que pasaría a ser una representación del dios Cronos Cernunno, es decir, alguien que está en una gruta, alguien que está en lo más profundo del bosque, que te puede hacer daño, donde después se van a reunir las brujas para adorar precisamente a un personaje con cuernos, que será una cabra, que será a su vez la representación del diablo, ¿no? En vez de contemplarlo como lo que es una fuerza de la naturaleza. Por otro lado, tenemos una figura que ahora relacionaremos perfectamente con la figura de Merlín, porque en donde se sitúa la batalla de Arderydd, que muere el rey Gendolao, hace que Merlín se vuelva loco y que se abandone en el bosque, llegando incluso a dominar el lenguaje de los animales, ¿no? De tal manera que convive, volviéndose a su vez un hombre verde, porque viste como un hombre verde. Pero veremos cómo ese lugar, ¿eh? después será motivo de una construcción en la zona de Lutecia, en París, que se hará esa construcción y se llamará el Pilar de los Nautas, que sería un monumento erigido en la zona considerada santa por los galos porque perdieron la guerra contra los romanos en la guerra en la que murió su rey, ¿no? Y con la decadencia del mundo romano, dicho Pilar de los Nautas cayó en el olvido y en el año 528, durante la época merovingia, los cristianos erigieron una iglesia, la de San Etienne. Pero posteriormente, en el año 1163, en época de los templarios, se edificó un nuevo templo. Y podemos imaginar que ese templo es la famosa Catedral de Notre Dame de París. Siglos después, con Luis XIV, hacia el año 1710, se llevaron a cabo unas excavaciones en la crista subterránea y se descubrió una figura, encontrándose primero un santuario precristiano, es decir, pero también se encontró una figura cuyo parecido con la figura de Erne, otro dios con cuernos y un dios también de la naturaleza, vemos reproducido en esta fotografía de la parte superior. Precisamente durante la guerra mundial desapareció curiosamente del sitio donde vivía el sacerdote que controlaba Catedral de Notre Dame de París, ¿no? No se ha vuelto a encontrar. Y esa relación de la figura del del hombre verde la podemos llevar hasta Robin Hood. ¿Por qué? Porque Robin Hood se trata de un noble, que marcha al bosque profundo de Sherwood para combatir una invasión proveniente del sur de los señores feudales y que esos mismos señores feudales han prohibido cazar en los bosques, ¿no? Pasará a ser la reivindicación sajona del derecho a entrar en el bosque a cazar y recolectar, que es previsible. Pero también el dios Erne, como chamán pagano, aconseja también a Reverde del mismo modo. Por lo tanto, Merlín aconsejará también en las leyendas británicas y será parte de ese paradigma del hombre verde, ¿no? Fijaros en el atuendo de Robin Hood, que ahora veremos el por qué pervive y cómo se relaciona con el hombre verde. Fijaros que el Robin Hood, quedaros con el nombre de Robin, que después veremos el por qué, viste con un atuendo verde, cuyos remates son como hojas de árboles, ¿eh? y vive en un bosque. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a entender muy en breve. Y después lo citaré, evidentemente. La figura de Robin Hood y la capilla Rosslyn está muy vinculada precisamente con quien mandó construir la capilla Rosslyn, ¿no? Que son los Sinclair. Y estos Sinclair protegían fundamentalmente dos líneas. Una, la de los canteros, y otra línea, la protección de la etnia gitana, ¿no? Incluso en contra de las leyes propias de Escocia, que eran muy duras con ellos. Fíjate que las leyes contra los gitanos, en 1574 el Parlamento escocés decretó que todos los gitanos detenidos debían ser azotados marcados en la mejilla o en la oreja derecha. Y en 1616 se introdujo una legislación más severa, llegando hasta el siglo XVII, en la que fueron deportados en masa a Virginia, Barbados y Jamaica.
Pero en 1559, Sir William Sinclair, que ostentaba el cargo de Lord General de la Justicia durante el reinado de la Reina María, se opuso a tales medidas represoras e incluso llegó a salvar del cadalso a un gitano, con lo cual se puso en contra de lo que era la ley en aquel momento. Y eso hizo que tuviera diferentes visitas anuales de los gitanos, ¿no? De la etnia de los gitanos, y que acamparan en los terrenos de los Sinclair, sobre todo en la época de los meses de mayo y junio, rondeando las tierras del castillo de Rosling, y donde se representaban, los gitanos eran como la gente de la farándula en aquellos tiempos, representaban sus obras de teatro y parodia. Lord Sinclair incluso llegó a ordenar que habilitaran 2 torres para que ellos vivieran, y los gitanos le llamaron a esas torres Robin y Little John, que es la pareja de Robin en la novela, ¿no? En la historia. Esta denominación es muy significativa porque durante el mes de mayo los gitanos ingleses y escoceses de la época se... Uy, ¿esto qué es? Bien. Decía que nadie debía, según un decreto del 20 de junio de 1555, decía que nadie debía de actuar como Robin Hood, Little John, el abad de la Sinrazón o la Reina de Mayo, atribuyéndosele a los gitanos el llamado don de la segunda vista o clarividencia, dándose posteriormente también este don a los masones, como aparece en un poema de 1638 escrito por Henry Adamson de Perth, que dice: porque somos la hermandad de los Rosacruz, tenemos la palabra del albañil y la segunda vista, podemos adivinar las cosas que vendrán. ¿Y por qué existe este vínculo entre la masonería, los gitanos y William Sinclair? Bien, tenemos que entender que esas compañías ambulantes de gitanos lo que hacían era representar obras, y ellos representaban una obra que estaba muy prohibida, muy perseguida en Escocia, posteriormente en Inglaterra y en Irlanda, pero fundamentalmente en Escocia, que era precisamente la trama de respaldo del forajido contra la representación de los estamentos establecidos, es decir, la de Robin Hood. Y además, en esa época los escoceses eran muy puritanos, precisamente por la época de John Knox y posteriormente en la época de Cromwell, que será Cromwell el que, precisamente por esa relación y conociendo que los Sinclair amparaban a los gitanos que representaban justamente esa obra, destruirá el castillo de Rosling y dejando solamente la capilla cercana, ¿no? Nadie debía de actuar como Robin Hood, líder John, abad de la Sinrazón o Reina de Mayo. ¿Por qué? Pues muy bien, el abad de la Sinrazón es el fraile Tac de la leyenda, la Reina de Mayo la figura de Lady Marian. Ambas figuras son muy diferentes de lo que nos ha venido en la tradición de la representación de esta obra, ¿no? De hecho, Robin Hood fue durante la Edad Media en Escocia un personaje secundario, era como un forajido que se escondía y que estaba casi siempre escondido en el bosque y vestido de color verde para confundirse, ¿no? Podría ser nuestro hombre verde, además podría ser el amigo Puck de la obra del sueño de una noche de verano, ¿no? Que en el solsticio preside la fertilidad, la sexualidad y las nupcias. Pero, ¿qué relación hay entre estos personajes y por qué se relaciona directamente con esa obra de teatro y con las reinas de mayo? Bien, esto no es más que un disfraz perfectamente urdido para esconder los diferentes ritos de fertilidad de las religiones paganas de aquella época, de las religiones celtas. Cada 1 de mayo se celebra un festival de origen descaradamente pagano, cuyo mayor símbolo es precisamente la fertilidad y la sexualidad. Esta es una reina de mayo. El día de San Juan, el 24 de junio, las vírgenes de todas las aldeas se convertían de forma metafórica en la reina de mayo. Eran llevadas al bosque, donde se iniciaban sexualmente de la mano de un joven que representaba el papel de Robin Hood, Robin el buen amigo o el hombre verde, ¿no? Que se camuflaba con todo tipo de ramajos y demás. Mientras que el fraile Tac, el abad de la Razón, ofrecía una especie de ceremonia, una bendiciendo esa unión, pero a modo de una burla del matrimonio, ¿no?
siendo a través de estas representaciones donde desaparecían todo tipo de límites, es decir, era una época de orgía donde al cabo de los 9 meses se producía toda una cosecha a través de la isla británica de hijos de Robin, que generará con el tiempo los apellidos Robertson, hijos de Robert, y Robinson, hijos de Robin. Era una forma de regeneración de la naturaleza, precisamente haciendo entrar a las vírgenes dentro de los bosques donde eran fecundadas supuestamente por el dios de la fertilidad, ¿no? Convertido en muchachos disfrazados de... Vemos aquí un ejemplo actual de cómo se ve un hombre verde y de cómo se ve una dama de mayo. Esto es en Hastings, en Inglaterra. Por tanto, esa obra referida hizo que se considerara como pecaminoso y escandaloso. Por eso se prohibió, porque era un pretexto precisamente para ese tipo de reuniones de tipo sexual y demás, ¿no? ¿Por qué la Capilla Roslin se considera como el máximo lugar donde está la representación de los hombres verdes? Sería interesante hacer solamente un programa dedicado a la Capilla Roslin por su simbología, porque esa capilla en un principio no era pensado como tal capilla, no había culto ninguno, era pensado como un centro de reunión masónica y veremos que tiene dos columnas que representan a Jaquín y Boaz, de las que hablamos con anterioridad, cuando hablamos de las claves herméticas de la Catedral de Sevilla. Tiene el suelo ajedrezado, tiene una serie de vitrales que se hace un recorrido de este a oeste haciendo el recorrido del Sol, y cada uno de los vitrales tiene una representación distinta que tiene un significado oculto, y vemos además que aparece a lo largo de toda la Capilla Roslin más de 156 hombres verdes. Esos 156 hombres verdes siguen precisamente el desarrollo. Vemos aquí uno que está en el centro de una nervadura de los arcos, un hombre verde, tiene precisamente el desarrollo de partir del este, de donde entra la luz al amanecer, donde hay dos columnas con dos músicos y el vitral de el nacimiento de Jesús, con lo cual representa el nacimiento a la vida, el nacimiento a la regeneración de la vida. Y si hacemos el recorrido de la Capilla Roslin de este a oeste, vamos a ir viendo que los hombres verdes que están más cercanos al este son más jóvenes, más frondosos, se ven mucho más potentes en general, y según vamos avanzando a través de toda la Capilla Roslin, llegamos al último hombre verde, que es una representación de una calavera que vimos antes con dos tibias cruzadas, que por cierto es un signo de la masonería, pero que también es un signo de la piratería, ¿no? Hemos de recordar que los piratas eran nobles que por no pagar tributo se dieron a la piratería, ¿no? Y ese ritual de fertilidad, que fue la reina de Inglaterra la que ordenó que se hiciera culto y se puso un altar y demás, y que allí se rindiera culto cristiano, pero que ese rito de fecundidad lo defendió Robert de Bruce y le valió la excomunión por parte del Papa, ¿no? Pero vamos, Robert de Bruce tuvo 2 o 3 excomuniones, una de ellas por ayudar a los templarios, con lo cual a él tampoco creo yo que le importara mucho. Hay que destacar también, como hemos dicho, justamente el recorrido de esa catedral con sus más de 156 hombres verdes, que no tiene, esta es la última, en la que vemos que es una calavera, que tiene su rollo de papel aquí, que nos indica que después, mediante la palabra de Dios, habrá una resurrección, porque creemos en ella. Y el hombre verde hoy, ya estamos a punto de terminar, pues tiene una clara simbiosis con el hombre verde de antes. Antes hemos visto alguna imagen, ¿no? Vemos que fundamentalmente se encuentra situado en las Islas Británicas con el nombre de Jack the Green, o sea, Jack el Verde, Santiago el Verde. ¿eh? Y en España tenemos los hombres de musgo en Béjar, en Salamanca, o el Busgoso en Asturias, ¿no? Que además quedan reflejados en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 20, y que dice así: delante de todos venía un castillo de madera, a quien tiraban 4 salvajes, todos vestidos de hiedra y de cáñamo teñido de verde, tan al natural que por poco espantaran a Sancho. En la frontera del castillo y en todas 4 partes de sus cuadros traía escrito: Castillo del Buen Recato. Hacíanles el son 4 diestros tañidores de tamboril y flauta. Es decir, vemos aquí una procesión en la que hay un individuo que en el centro
porta una especie de cáñamo grande vestido, teñido de verde, y está escoltado por otros 4. Vamos a retener esa imagen porque vamos a verla aquí. ¿Eh? Vemos un personaje que es como un árbol de Navidad, yo lo veo y veo un árbol de Navidad enteramente, pero que representa al hombre verde, a la fuerza de la naturaleza, y está a su vez escoltado por 4 hombres verdes, que en este caso vemos aquí una reina de la naturaleza, una reina de mayo, ¿eh? Pero está escoltado por 4 hombres verdes. Y esto sería Jack the Green, es decir, Jack el Verde, que es una ceremonia de origen pagano de la cultura inglesa que se representa en la primera semana de mayo y que se hace a lo largo de toda la costa inglesa, pero fundamentalmente en Hastings es donde tiene más, incluso si estás contemplando la ceremonia, te vienen con unos sprays verdes y te llenan de verde y cuando te quieres dar cuenta eres medio hombre verde, ¿no? Porque te han vestido con ramajos, te han puesto, te han teñido la cara, en fin, es el tema. En el que un hombre vestido con una estructura de mimbre, recordemos lo que nos decía el Quijote, cubierta de hojas que le otorga el aspecto del mítico hombre verde. ¿Eh? Le siguen bailarines, músicos, etcétera, y goza de mucha popularidad, ¿no? Vemos aquí la imagen, vemos algunas fotografías de diferentes tipos de hombres verdes caracterizados. Vemos aquí una mujer verde. También hacen como una especie de procesión o de pasacalle en la que hay multitud de símbolos, todos de carácter pagano. Aquí el cuervo, en fin, hay una procesión digna de seguirla, ¿no? Vemos aquí un hombre con cuernos recordando al dios Cernuno de la naturaleza. The Green Man Festival, que es un festival independiente de música, ciencia y arte que se hace alrededor de mediados de agosto en la ciudad de Gales, en Brecon Beacons, que es un evento que tiene una semana de duración en la que asisten más de 25.000 personas y la que predomina fundamentalmente exposiciones, música en vivo, en fin, todo tipo de actividades culturales durante una semana. Y tiene una característica fundamental, que lo que se hace es, al estilo de la antigua tradición celta, se hace un monumento de una gran figura de hombre verde hecho con troncos, alambres, etcétera, que arderá al final del evento. Antiguamente los celtas lo que hacían es que llenaban las figuras de hombres y mujeres de enemigos y le prendían fuego. Esto no, esto es más pacífico. Lo que hacen es que hacen monumentos de este estilo, son monumentos enormes de 3 metros, 4 metros, 5 metros, ¿eh? Y después le prenden fuego. Cuando ha pasado la semana, le prenden fuego, recordando a lo que hacían anteriormente con los enemigos, los celtas. En España la reminiscencia fundamentalmente es el hombre mujo, que rescata una tradición que en Béjar, en Salamanca, en el Corpus Christi, cuenta que el día de Santa Marina, que fue una virgen que vivió disfrazada toda su vida, los bejaranos cogieron ejemplo de esa virgen de Santa Marina y lo que hicieron es que se disfrazaron con el mujo circundante al castillo, a la fortaleza donde estaba ocupada en aquel momento por los musulmanes. Y los musulmanes, al verlos como la naturaleza iba conquistando la fortaleza, salieron huyendo despavoridos de pánico. Esta tradición del hombre musgo se institucionaliza en 1263 por el Papa Urbano IV, ¿no? Vemos aquí un traje completo de un hombre musgo, que vemos que es impresionante. Y ya por último, tendríamos al bujoso, que no puede entrar dentro de la tradición del hombre verde propiamente dicho, que se encuentra en Asturias, pero eso ya sería otra historia, porque entraría dentro del tema de los personajes mitológicos con patas de cabra, con cuernos, nos recuerda más a otro tipo de personaje que no es el dios de la leyenda de la naturaleza, ¿no? Vemos aquí algunos dibujos que ilustran ese libro del hombre verde, diferentes tipos de hombres verdes, con estructuras, en fin, este también es de Rosling. Vemos este hombre verde que nos está guiñando un ojo, nos está diciendo que ahí hay un secreto.
Y en fin, y el próximo que haremos dentro de 15 días será el Marginalia, el Caracol y el Guerrero, que también tiene su misterio porque si vemos las representaciones medievales, veremos cómo aparece un guerrero perfectamente pertrechado, incluso a caballo, y lanza un ristre atacando a un pobre indefenso caracol, muchas veces de tamaño descomunal y otras chiquitín, chiquitín. Pero explicaremos el porqué y que tampoco había nada escrito al respecto, apenas 3 o 4 artículos de cortas dimensiones y explicaremos el porqué, lo que significa, cuáles son sus orígenes, etcétera. Qué maravilla, José Luis. Qué maravilla. Ahora ves cómo quito esto. Pues quitando lo